buenas noches para todos. Estamos hoy iniciando el libro de Shemó o el libro de Éxodo. Y empezamos con la paracha que lleva ese mismo nombre. Comprende desde el libro de Éxodo capítulo 1:1 al capítulo 6:1. Y esta semana tenemos esa energía de manifestación, de liberación, esa energía de romper las cadenas de la esclavitud, porque aunque no estamos viviendo en la época de Egipto, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos romper las clipots, donde necesitamos manifestar, donde necesitamos liberarnos y crear una nueva dimensión en nuestras vidas, una dimensión de abundancia, de prosperidad y sobre todo de mucha paz, de mucha armonía, de mucha tranquilidad. Así que esta semana la energía nos la proporciona la apertura de este libro que para mí es uno de los libros que más habla del poderío de Dios, de la majestad de Dios. Miren que cuando hablábamos de la era patriarcal se hablaba mucho del Shaddai, pero aquí en este libro se le revela el Eterno a Moshe diciéndole yo soy el gran yo soy y yo soy el que fui, el que es y el que será. Lo estoy parafraseando, pero es importante que veamos que en este capítulo que se abre hoy, en este libro que se abre hoy, la manifestación del Eterno es diferente. El Shaddai trae provisión, trae cobertura, es el todo suficiente, el más que poderoso, pero el gran yo soy es la manifestación que vemos durante todas las historias de este libro. Vamos al resumen de esta paracha. Los temas que se tocan en esta paracha es por qué el exilio acabó en esclavitud, primer decreto del faraón del trabajo esclavizado, el heroísmo de las mujeres judías. Recuerden que el faraón dio la orden de que todos los niños varones que nacieran fueran ejecutados, muertos en el río Jordán. El segundo decreto del infanticidio, tercer decreto del faraón de arrojar los bebés hebreos al Nilo, nacimiento de Moché, Moché es adoptado por Batia, que era hija del faraón, Moché criado como príncipe delante del faraón, Moché soporta la carga junto con sus hermanos, Moché en la tierra de Cush, Moché en Madián, a Chen se le revela a Moché en el desierto y Moché es reprendido por dejar de circuncidar a su hijo. Moché y Aarón en el palacio del faraón pidiendo la liberación del pueblo de Israel y el faraón endurece su corazón y intensifica los trabajos forzados. Esta historia de Moché es para crear películas maravillosas como se han creado en Hollywood y durante mucho tiempo hemos visto películas sobre este tema tan hermoso que es Chemó, pero nosotros aquí en el ahora vamos a hacerlo de una manera profética, lo vamos a hacer de una manera donde se van a romper las cadenas de la esclavitud, porque no tendrá cepos ni grilletes, pero hay un sistema que ha sido impuesto para la humanidad y cuando se rompan esos grilletes y esas cadenas espirituales, entonces las personas van a despertar, las personas van a tener un nuevo pensamiento, una nueva dimensión. Así que estos temas que esta paracha nos trae nos sirve para crear en nuestras vidas para crear en nuestras vidas un tiempo de liberación. Como siempre les he enseñado, eh, vamos a estudiar esta paracha en los 4 niveles de revelación. Recuerden que el Pardes, nivel Sot, que es el nivel secreto, nivel Dras, que es el entendimiento añadido que solo puede ser deducido por una historia, por una parábola, también por medio de lo esotérico o aquello que es escondido o nos dan pistas. Nivel Remes, que es insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo. Por ejemplo, la gematría de las palabras,
en la Torá, y el nivel Pachá, que es el nivel literal, cuando leemos la Torá y la leemos tal cual se establece en la Torá. Entonces, si lo vamos a tocar desde el punto de vista secreto, nos referimos inmediatamente a la Kabbalah y al libro del Zohar. Todos saben cuál es el libro del Zohar, el libro del esplendor. Eh, Recordemos que la Torah es lámpara a nuestros pies, pero que esa Torah que fue escrita también tiene una decodificación secreta. Y para eso tenemos que abrir nuestra mente, porque si lo tomamos nada más en el sentido literal, pues nos vamos a quedar bloqueados simplemente con un libro histórico. Pero cuando empezamos a estudiar el nivel Pachá, el nivel Remes, el nivel Dras, el nivel secreto, entonces estos niveles de interpretación nos van a llevar a las profundidades que el Eterno nos quiere llevar. Claro está que si vamos a estudiar el nivel secreto, no vamos a desechar o a despreciar el nivel literal, ni el nivel remes, ni el nivel dras, que, en fin, iniciamos a la luz del libro del esplendor que nos dice que esta parachá inicia una manifestación de gloria, una manifestación de poder, una manifestación de liberación. La segulá es liberación. No sé en qué área de tu vida necesitas liberación, pero esta es la energía de la semana. Esta parachá comienza con el versículo que dice, y estos son los nombres. Estos son los nombres. A la luz del Zohar nos dice que este pasaje explica que aquellos de nosotros que abrazan el secreto de la sabiduría, ¿quiénes abrazan el secreto de la sabiduría? Los que estudian el Santo Zohar. Yo sé que no todos tienen a su mano un Zohar, pero precisamente estas conexiones nos sirven para que yo les transmita, yo les enseñe y les diga lo que está escrito en el Zohar, el libro del esplendor. Dice que todos nosotros que abrazamos el secreto de la sabiduría son personas que chispean y brillan con la luz de Jotma y que es una de las más altas dimensiones espirituales del mundo superior, y esta es la realidad sin tacha conocida por el término en clave el árbol de la vida. Entonces hoy vamos a hacer un repaso del árbol de la vida, porque muchas personas escuchan de las sefirot, muchas personas escuchan sobre el árbol de la vida, pero realmente lo han escuchado así como por encimita. El árbol de la vida es la fuente de nuestra alegría, dice el Zohar, es el lugar donde la sabiduría y el placer vienen. Es un ámbito de paz y de inmortalidad y de paz eterna. Entonces vamos a mirar aquí al lado derecho, vemos el árbol de la vida, aquí están las 10 sefirot, está Keter, Jotma, Binah, Yese, Geburah, Netza, Jod, Yesod y Malhut. Esto es representa la estructura universal representada en nuestro cuerpo sefirótico. Atrás de estas sefirot puede dibujarse el cuerpo humano y alude el camino del alma hacia la iluminación espiritual. También vemos aquí en cada una de estas sefirot que hay tres columnas, la columna de bondad, la columna del equilibrio y la columna de la justicia o el rigor hasta llegar a Malhú, que es la manifestación de todo este flujo divino que viene desde Keter. Keter es la conciencia suprema. Jotma, estamos hablando de que todas las personas que estudian Zohar, que estudian Torah en el nivel secreto, están conectados a esta sefirot de Jotma. También, también vemos los mundos que
hay mundos no físicos y el físico. El mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación, pertenece a estas 13 sefirot, Keter, Hodma y Binah. El mundo de la creación, Briyah, esto es Geburah, Yese y Tiferet. El mundo de la formación, Yesirá, que tiene que ver con Hod, Nesa, Yesod, y el mundo de la acción, que es Asia. Entonces, estamos estudiando las 10 sefirot. Hay una que no se nombra, que es como un espejo de Keter, que es Dat, que es el conocimiento oculto. Eh, Aquí estamos estudiando los mundos cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, también estamos hablando de estos mundos y estos mundos se manifiestan a través de las sefirot. Aquí vemos qué significa cada una de esas esferas que tienen 22 senderos. Todos estos senderos que van interconectando a cada una de las sefirot también manifiestan esa luz que viene desde arriba hacia abajo, o cuando estamos en el reino manifestado y queremos conectar, combinar. Esto solamente sucede cuando hacemos un buen Shabbat, conectamos Malhú, que es el reino físico, y conectamos combinado donde se abren las 50 puertas de bendición. Hablamos de Keter, estamos hablando de la conciencia suprema, del Dios infinito, del Dios de la creación, y Keter significa corona. Entonces después bajamos a Jotma, que es, hablamos de sabiduría, después conectamos con Binah, que es entendimiento, de Binah descendemos a Yese, que es bondad, de Yese conectamos con Geburah, que es justicia, que es fuerza, que es rigor. Después en la columna del medio está Tiferet, que es belleza. Después pasamos a Netza y a Hod, que Netza es victoria y Hod es esplendor. Y después aquí, este es muy importante, Yesod, que significa el fundamento o la base. Para que toda esta luz que viene de Keter se va transformando en cada una de las sefirot, es como cuando tenemos la electricidad y en el barrio hay un transformador. Si ese transformador no existiera, la electricidad o la luz llegaría directa y nos mataría. Entonces es necesario que nosotros tengamos estos centros energéticos que están reflejados en nuestro cuerpo, pero recuerden que también como es adentro, es afuera, nuestro cuerpo también manifiesta el universo. Y de ese fundamento de Yesod baja toda esa luz a Malhú, que es la manifestación. Discúlpeme que esto lo estoy haciendo como un repaso, porque realmente muchos de ustedes ya tienen conocimiento del árbol de la vida. Aquí tenemos una gráfica a cada a cada sefiró del árbol de la vida, se le asigna un patriarca y se le asigna un planeta. También se le asigna un nombre de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de Jotma, estamos hablando de... Cuando hablamos de Binah, hablamos de Eva. Vean que aquí un aspecto masculino y aquí un aspecto femenino. Cuando hablamos de bondad, hablamos del patriarca Abraham, y cuando hablamos de rigor o de justicia, hablamos del patriarca Isaac. Cuando hablamos de misericordia y de belleza, aquí en Tiferé, el, el patriarca es Jacob. En Nesa, el patriarca es Moche, y en Job, el patriarca es Aarón, y aquí en el fundamento es José. ¿Por qué José? Porque si ustedes estudian sobre toda la historia de Yosef Hatzadí, él cuando se desarrolló en su propósito en esta vida, el testimonio más grande de él era que era un sadit, era una persona justa, una persona santa, y que
no cayó en tentación de perversión y de fornicación. Por eso, cuando hay personas que dicen, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué, por qué las bendiciones no llegan? Porque hay un bloqueo en Yesod. Y aquí hay que desbloquear esta sefirot si la persona es promiscua, si la persona es este, adúltera, si la persona ha derramado muchas chispas de vida o semen. Entonces aquí hay que hacer un desbloqueo en Yesod para que puedan bajar las bendiciones a Malhú. El patriarca de Malhú es el rey David. El planeta el planeta para Binah es Saturno, para, para Yeset es Júpiter, para Geburat es Marte, para Tiferet es el Sol, la Victoria Onesa es Venus, en Job es Mercurio, aquí en Yesod es la Luna y la manifestación de Malhú es el planeta Tierra. Ahora vamos a ver, porque saben que Dios tiene diferentes manifestaciones. Y aquí arriba tenemos que en Keter el, el nombre de Dios asignado es Elie. Yo soy el gran yo soy. Aquí Ale, Yud, Hei es Yah. Aquí es Yud, Kei, Kei, pero se refiere a Elohim porque está en la sefirot de la izquierda, que es rigor, mientras que aquí al nivel de Yese está Al-Eslame, que significa él, el nombre de él, que habla de bondad. Tiferet es Yukei Bakei, aquí en Hot es Elohim Sebao y aquí en Netza es Yukei Bakei Sebao. Aquí en Yesep, recuerden que viene todo el flujo desde Keter y se manifiesta en Yese y es el Shaddai. Y del Shaddai desciende a la manifestación física y el nombre de Dios asignado a esta manifestación física es Adonai. Entonces, espero le hayan tomado foto a cada una de estas gráficas porque vamos a continuar ahora con la historia, pero ya hicimos un repaso de lo que es el árbol sefirótico o el árbol de la vida. Entonces, el texto el texto de esta para Shemó, cuando nos habla árbol de la vida, es porque cuando estamos conectados a este árbol de la vida, a esta dimensión divina, conocemos solo satisfacción, alegría y perfección. Cuando nosotros empezamos a conectar, cuando hacemos las meditaciones y somos conscientes de que toda la luz viene de Keter, desciende a Homa y pasa a Binah y de Binah a Yeset, es cuando nosotros podemos experimentar satisfacción, alegría y perfección. Dice el Zohar que la confusión del hombre ocurre cuando nos desconectamos del árbol de la vida, languideciendo en nuestro dominio físico de oscuridad, conocido como la realidad del árbol del conocimiento. Recuerden que el pecado de Adán y de Eva fue cuando conectaron con el árbol del conocimiento, del conocimiento y se desconectaron del árbol de la vida. Los versículos de apertura de Shemot según el Zohar, nos unen con el árbol de la vida inmediatamente que nosotros conectamos con esta parachá, el orden emerge del caos. Somos inmunes a las influencias negativas de la agresión astral o de las 12 constelaciones. Hay algo muy importante que ustedes tienen que conocer y es que el Zohar
es más que un libro de decodificación, sino que también el Zohar, si tú lo escaneas, trae luz a tu vida. El Zohar, si tú empiezas a leerlo con entendimiento, entonces dice, nos promete los autores del Zohar que nos volvemos inmunes a las influencias negativas. Hay personas que cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva, les duele la cabeza, están cansados, están trabajados porque hay posiciones astrológicas que afectan la humanidad, pero que cuando nosotros conectamos en este momento con esta paracha, entonces estamos por encima de esa agresión astral. La luz que generamos por virtud de estos versículos ahuyenta la oscuridad de nuestras vidas. Encenderemos la fuerza de la inmortalidad. Recuerden esta palabra, inmortalidad. La humanidad está ascendiendo a niveles de conciencia diferentes y la revelación del Zohar nos está conectando con la inmortalidad, así como les cuento cuando Israel salió de Egipto y llegaron hasta el monte Sinaí, habían alcanzado el nivel de la inmortalidad. El ángel de la muerte no los podía tocar. Entonces, estas fuerzas que se despiertan de inmortalidad, expeliendo a la muerte de la existencia humana, nos volveremos sabios en el camino del Creador. Muchas personas piden, Señor, dame sabiduría para entender la Torá, dame sabiduría para entender el Zohar, dame sabiduría para entender lo que los rabinos y lo que los maestros quieren decir. Entonces nos promete que la lectura de esta parachá nos hace sabios en el camino del Creador. Sobre el mérito de este pasaje, termina nuestro exilio cuando nos elevamos fuera de Egipto. En, ¿Qué quiere decir esto? Egipto representa el mundo material, el dolor, el sufrimiento, y empezamos a manifestar el jardín del Edén por siempre. ¡Wow! O sea que este estudio de esta paracha nos está diciendo que nos pone por encima de la agresión astral. Nos dice que nos da sabiduría y entendimiento para comprender los misterios de la Torá y el camino del Creador, y que también el mérito de estar estudiando esta paracha termina nuestro exilio. Obviamente, aquí está hablando de Egipto, pero claro que está anunciando el término del exilio de cada uno de nosotros, de este sufrimiento terrenal, de este sufrimiento material, de este dolor, y empezamos a manifestar el jardín del Edén. Ahorita voy a profundizar un poquito más sobre eso, porque cuando nosotros hacemos un Shabbat correcto, sin profanarlo, sin dañarlo, y no hacemos un Shabbat como nos parece o con mezclas de idolatría, estamos conectando con Binah y estamos conectando con el jardín del Edén. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Dice el Pasud, o sea, el versículo con que inicia esta paracha. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron de Egipto con Jacob, cada hombre con su familia. Shemot, capítulo 1, versículo 1. El Zohar lo decodifica, el Zohar lo decodifica con este versículo de Daniel 12:3. Dice, y aquellos que vuelvan juntos a muchos, y aquellos que vuelvan justos a muchos, como las estrellas por siempre jamás, y aquellos que son juiciosos son aquellos que guardan el secreto de la sabiduría. Brillarán, significa que iluminan y chispean con el brillo de Jotma celestial, la chispa del río que emana del Edén, este secreto oculto que es llamado firmamento. El esplendor de los frutos del árbol, que son las almas que nacen de este, da vida a todo lo existente por siempre. Son afortunados aquellos que lo prueban, porque viven eternamente, como está escrito en Berechit 3:22. No sea que se levante su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea,
Esta paracha nos está dando, removiendo las fuerzas de la inmortalidad y nos lo están confirmando cuando en Génesis 3:22 está escrito, no sea que se levante su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, estamos hablando de que hay un regalo de parte del cielo cuando descubrimos los secretos de esta paracha de inmortalidad. Y dice el Zohar, de este árbol emanaron las 12 tribus cuyas fronteras están contenidas allí. Y lo que les decía que les iba a explicar posteriormente es que, volviendo al tema del exilio, el último exilio que estamos el último exilio, estamos esperando la gran redención donde Hashem nos llamará, nos despertará, nos convocará, no solo para retornar a Israel y hacer aliyah. No todos van a retornar, ni todos tendrán que volcarse a una religión. La gran redención va más allá de un retorno, tiene que ver con salir de la matriz. ¿Y qué es salir de la matriz? Este sistema donde las personas están endeudadas, donde las personas están enfermas a causa de la alimentación que se está consumiendo, alimentación que ha sido contaminada desde el momento de la siembra. Este sistema que cada día está buscando que las personas pierdan su identidad, y las almas que brotan del árbol de la vida y que descienden a este mundo físico son todas las almas de la casa de Israel. Ese ADN nadie lo puede borrar, ese ADN nadie lo puede quitar. La casa de Israel está como el valle de los huesos secos. Ustedes recuerdan el pasaje del valle de los huesos secos, que es Ezequiel 37. Vamos a leerlo para que ustedes sepan que cuando se habla del Valle de los Huesos Secos, está hablando de la casa de Israel esparcida. Dice, la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la paz y el campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice el Eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, así ha dicho el Eterno Adonai a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y quiero que ustedes reciban esta palabra en este momento. Ustedes recibirán espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabré que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí que temblor y los huesos se juntaron en cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijos de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Eterno, el Señor, Adonai de los ejércitos. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre ellos, y estos muertos vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. ¡Wow! Esto es una revelación. Eso, así está la condición de toda la descendencia de Abraham en las naciones. Son valle de huesos secos. Pero hoy estoy profetizando que vas a tener vida. Hoy estoy profetizando que la carne se sanará y los huesos se sanarán. Y hoy estoy declarando que ya no serás como
Esos huesos que estaban muertos en gran manera, ya no será así, sino que tendrás vida. Viene el Espíritu de Dios sobre ti para despertarte, para llevarte a un nuevo nivel en tu salud, en tu vida económica, en tu vida familiar. Y como dice el versículo 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos secos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai de los ejércitos, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Adonai de los ejércitos, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé, y así dice Akadosh Barujú, Adonai de los ejércitos. ¡Wow! Tremendo lo que nos quiere revelar esta paracha en el día de hoy. Amén, amén. Y es, ¿Por qué? Porque sí, hay muchas iglesias, muchas congregaciones, hay muchas personas buscando a Dios, pero no tienen la revelación de quiénes son. La casa de Israel ya no está solamente perdida, sino que está esparcida y está engrandecida, porque cuando Dios llame con su chofar a toda la casa de Israel van a ser multitudes y multitudes y multitudes para esta gran redención. Pero esa casa de Israel está seca, está sin identidad, están dormidos, están metidos en un sistema religioso pagano, no investigaron de dónde viene esa creencia, están en un sufrimiento permanente porque el sistema los enfermó con la mala alimentación, los endeudó por los sistemas bancarios y esta redención viene con un despertar de conciencia, con una liberación económica, con una restauración en los cuerpos enfermos, conectados a la inmortalidad y reconectados al árbol de la vida para que se manifieste la inmortalidad. Si, como dice el Zohar, si el árbol de la vida nos conecta con el Edén, en la tierra lo único que se puede equiparar al Edén es cuando abrimos la puerta de nuestros hogares al Shabbat. El Shabbat es un estamento, los rabinos nos enseñan que es un estamento, es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que guardar. Por eso el sistema en los diferentes exilios que tuvo Israel, los primeros decretos que salían era para eliminar el Shabbat y efectivamente Roma lo sacó de los mandamientos y puso santificar la fiesta. Pero es que santificar la fiesta no tiene nada que ver con el día de reposo. El día de reposo es una conexión, es como un puente que se abre para conectar con Binah. Es la única fiesta que conecta con Binah, al igual que el Yom Kippur. Pero el Shabbat es la fiesta regia que cuando nosotros abrimos ese portal, estamos entrando en una frecuencia y esa frecuencia hay que cuidarla porque hay visitación angelical. Cuando un presidente va a llegar a una nación, lo primero que manda es su guardia secreta, todos los grandes escoltas preparados para preparar la llegada del presidente. Asimismo, Dios manda, cuando se encienden las velas del Shabbat, llega un escuadrón de ángeles para preparar la llegada de la Shekinah. Todos esos imperios atacaron a Israel para sacar el Shabbat del contexto porque necesitaban establecer un sistema, la matriz, para destruir a la humanidad, para mantener a la humanidad en esclavitud laboral. Y entonces cuando entramos al Shabbat y dice que nos olvidemos de las deudas por pagar, que nos olvidemos de los negocios, que nos olvidemos del sistema de este mundo para entrar en ese ámbito del Edén y que cuando te conectas realmente con ese ámbito del Edén, tú estás entrando a ese nivel de inmortalidad, a una frecuencia altísima de revelación. Por eso el Shabbat es la puerta, porque cuando una persona empieza a hacer Shabbat, empieza a despertar
Y cuando la persona empieza a hacer introspección en cada Shabbat, el Espíritu de Dios viene con revelación, viene con sanidad, viene con provisión, porque el que hace Shabbat no tendrá falta de nada, dice la Torá. El Shabbat es una frecuencia en el mundo espiritual, una frecuencia que se debe guardar y que se debe cuidar con esmero. Por eso los rabinos y la Torá establecieron muchas leyes para no profanarlo. Por eso hay que ser cuidadosos en su ejecución. No se debe tomar con liviandad, porque debe ser que buscando, no, que no sea que buscando la bendición terminen bajo juicios al profanarlo. Está bien, el Shabbat comienza sencillo, porque como les digo siempre, nuestro Shabbat comenzó muy sencillo, eh, y cada día fuimos ensayando hasta que podemos decir que estamos alcanzando la meta para tener un Shabbat que manifiesta la gloria de Dios, un Shabbat que hace que toda la semana sea en armonía, toda la semana sea en paz, porque una de las cosas que debemos evitar dentro del Shabbat es la contienda, la división, la pelea, porque cuando se introduce dentro del Shabbat esas cosas que son cortocircuitos, lo que hacen es profanar el Shabbat, y yo pienso que varios de ustedes ya lo han vivido, que cuando tienen peleas, cuando tienen contienda dentro del Shabbat, la semana es diferente, la semana es diferente. Eh, Sí, sí, podemos comenzar ensayando de una manera muy sencilla el vino, el pan, las velitas, pero la semana entrante yo me esmero un poquito más, y además del vino, el pan y las velitas, yo hago un plato sencillo, pero la semana siguiente me voy perfeccionando, y no desde el jueves estoy pensando en Shabbat, sino que ya desde el miércoles estoy comprando las cosas del Shabbat, y cada vez que voy al supermercado estoy pensando en el Shabbat, y eso hace que esa energía del Shabbat se vaya tornando como esa luz circundante que empieza a mover la provisión, empieza a mover la bendición, y empieza a atraer esa energía tan hermosa que es el Shabbat. Apenas tú enciendes la vela, siempre la Shekinah llegó. La atmósfera de tu hogar cambió, y eso nos conecta directamente con el Edén. Y de eso habla esta paracha. También quiero leerles en Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, el Shabbat es algo que nosotros debemos cuidar y guardar. Y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares. ¿Por qué? Porque la palabra Shabbat es uno de los nombres de Dios, de los muchos nombres de Dios. No andando en sus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Recuerden cuando nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaban que en la mesa no se podía hablar de nadie, y no se podían traer a la mesa temas delicados, sino que la mesa solamente es para recibir. Nuestro cuerpo se convierte en un kelit, en una vasija, para canalizar toda esa energía que el Shabbat nos trae. Entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las cimas de la tierra, y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre. En la medida que hemos venido estudiando el Zohar, nos damos cuenta que de los tres patriarcas, el patriarca Jacob es la perfección de los tres patriarcas. Es la reencarnación de Adán perfeccionada, porque Abraham tuvo una porción de la reencarnación de Adán. Isaac también tuvo una porción, y en Jacob se perfeccionó ese ticún que para toda la humanidad tenía que suceder. Y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno ha hablado. Wow, esto es poderosísimo. Y es poderosísimo
porque, como les digo, hoy nos estamos reconectando con el árbol de la vida y cuando nos conectamos con el árbol de la vida, conectamos directamente con el Edén y cuando hacemos un buen Shabbat, estamos conectados también con el Edén. Entonces, vamos a leer también Isaías 56, versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. El que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí que yo soy un árbol seco, porque así ha dicho el Eterno, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué promesa tan linda nos da el Eterno en Isaías 56. Imagínense, nombre mejor que el de hijos y hijas. Y nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Qué bendición. Realmente esta para allá a la luz del Zohar cambia el contexto. Estamos a punto de ver la última y gran redención y nos conectamos nuevamente con el árbol de la vida, con ese nivel de inmortalidad. Así que yo los invito a que ustedes sigan estudiando la porción como debe ser a la luz de la Torá. También quiero hoy invitarlos a una reflexión. Es una reflexión porque a veces nos limitamos en nuestro pensamiento en este mundo físico, pero siempre he tenido como un precepto el título que ustedes ven en la pantalla, una semilla empuja la cosecha. Y es algo que yo vengo practicando por muchos años, que cuando tengo en mi haber algo y ese algo no me alcanza para el propósito, entonces comprendo que lo que tengo es una semilla. Esa semilla que me va a ayudar a manifestar lo que estoy necesitando y este pensamiento que les estoy enseñando en ese momento nunca me ha fallado. Si yo tengo algo y yo digo, esto no me alcanza para lo que yo necesito o para el propósito, entiendo que eso es una semilla. Pero ¿qué impide que nosotros pensemos de esa manera? Es el egoísmo. ¿Por qué? Porque a veces dudamos de sembrar. Vemos muchas veces con falta de fe y temor. Recuerden que el temor viene del ego. El egoísmo impide que nosotros seamos generosos, porque te aferras a eso que no es cosecha, sino que es semilla y que para que dé fruto debe estar en tierra. ¿Qué es colocar en tierra una semilla? Si la semilla no la colocas en tierra, no va a germinar nada. Porque si tú siembras semillitas de limón, recoges limón, porque cada semilla da según su especie. Pero cuando nosotros sembramos dinero, le podemos cambiar el ADN a ese dinero y decir, yo estoy haciendo esta siembra por esto. Y Dios honra al que le honra. Si la semilla no está en tierra, no germina. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 7. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de sembrar? Es cosechar, porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana ni pasado mañana. Versículo 4.
El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Mucha gente dice, ay no, yo voy a poner mi semilla, pero cuando me ganen ese $1.000.000 o cuando lleguen esos $50.000 o cuando llegue ese negocio grandote que estoy esperando, pero Dios te dice, si eres fiel en lo poco, te llevaré a lo mucho. Y hay personas que sacan excusas, no, yo voy a sembrar después, está mirando el cielo y dice, no es que va a llover, entonces no puedo sembrar porque va a caer mucha agua sobre la tierra y la semilla se va a negar. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino de él, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Porque a veces limitamos con el pensamiento las grandes obras que Dios puede hacer. Porque a veces le ponemos nombre a la fuente, pero la fuente cuando tú pones la semilla con certeza, con fe, la fuente la tiene Dios porque es una fuente perfecta. Tú no sabes por dónde viene la bendición, por dónde viene la ayuda, de dónde viene el socorro, viene de parte de Dios. Y Dios es totalmente maravilloso cuando pones esa semilla y no tienes duda, sin egoísmo, si la colocas sin duda, sin temor, entonces Dios enviará esa provisión de manera abundante y de donde menos tú te imaginas. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si uno y lo otro es igualmente bueno. Quería dejarles con este pensamiento porque a mí me ha funcionado siempre, de años. Cuando yo tengo en mi mano algo que yo sé que es Semilla. semilla, por favor cierren los micrófonos. Entonces, yo le creo a Dios sin temor. Y provocas dentro de ti. Eso, cuando tú lo haces con determinación, con pasión, con seguridad, eso es inmediato. También tenía para leerles algo del Zohar cuando hablamos de que hacemos nuestras peticiones y en el mundo espiritual tú sabes que sucedió, tú sabes que se dio, tú sabes que ya el milagro está hecho, pero nosotros vivimos en este mundo físico donde estamos bajo la ley de la causa y el efecto. Y entre esa causa y ese efecto hay algo que llamamos tiempo. En el cielo se vive en un presente continuo, pero aquí en la tierra estamos viviendo bajo la ley de la causa y el efecto y Dios permite que en ese tiempo donde la causa y el efecto se materialice, sea para un juicio o sea para una bendición, Dios nos da ese tiempo para cambio, nos da ese tiempo para techubá. Dice, ay, pero fulanito de tal peca, peca, peca y no le pasa nada. No, no crean que no va a pasar nada. Ese tiempo que Dios permite entre la causa y el efecto es el tiempo donde Dios en su misericordia está provocando que la persona de pronto se arrepienta. Pero también, como vemos en las terapias que estamos haciendo de constelaciones familiares y también de apertura de registros acásicos, en el mundo espiritual se da en ese momento, pero en el tiempo de la causa y el efecto hay un tiempo de espera porque Dios también está probando nuestros corazones. Continuamos.